Recording is on. Ahí está. Fantástico. Bueno, ¿ven mi pantalla entonces? ¿Sí? Sí, profe, se ve. Perfecto. Entonces empezamos con elasticidad precio de la oferta. Recuerden, hay numerosas semejanzas y algunas diferencias con la de la demanda. ¿Sí? Entonces, la elasticidad precio de la oferta es un coeficiente numérico que mide la sensibilidad o capacidad de respuesta o de reacción de los productores frente al cambio en el precio del bien, ceteris paribus o ceteris paribus. Recuerden, productores que no son fijadores de precios, del producto que venden, sino que son tomadores de precios, por ahora. Se puede calcular matemáticamente con una fórmula que es prácticamente igual a la otra, que se lee así: elasticidad precio de la oferta, S, ¿se acuerdan? Es igual a la variación porcentual de la cantidad ofrecida sobre la variación porcentual del precio. Otra vez, elasticidad precio de la oferta es igual a la variación porcentual o relativa de la cantidad ofrecida sobre la variación porcentual o relativa del precio del bien. Esa es la fórmula general de la elasticidad de la oferta. Y esta es la definición, que es exactamente igual que la de demanda, solamente que hay que reemplazar donde dice demandada, ofrecida. La elasticidad precio de la oferta es la variación porcentual de la cantidad ofrecida de un bien ocasionada por una variación previa en su precio en un 1%, manteniéndose constantes todos los demás factores que afectan a la cantidad ofrecida, es decir, manteniendo la condición ceteris paribus. Esta definición es importante. O sea que la interpretación económica sería la misma, que en el caso de la elasticidad de la demanda. Bueno, si yo desarrollo la fórmula, llego al mismo tipo de fórmula, solamente que donde antes había cantidad demandada, ahora hay cantidad ofrecida. Esta es la fórmula general de la elasticidad, aunque la misma puede perfeccionarse para casos concretos. La expresión recuadrada queda desdoblada en dos términos, igual que antes. Un cociente entre las variaciones absolutas de cantidad y precio, que es esto, que representa la pendiente de la curva de oferta. Ojo, no es la pendiente, es la representativa. En realidad es la inversa de la pendiente. Multiplicado por otro cociente que involucra a la cantidad y al precio considerados en cada situación. ¿Cómo se perfecciona? Bueno, obteniendo la fórmula para la elasticidad en el arco, que también es exactamente igual que en el caso anterior. Se toma la suma de cantidades y la suma de precios, se divide por 2, se simplifican los dos y entonces tenemos estos términos para obtener un valor representativo de un tramo de la curva. Entonces, esta fórmula permite explorar lo que sucede entre dos puntos, cualesquiera de una curva de oferta, o entre eso que llamamos ese arco, ese tramo de la curva. También impropiamente se la suele llamar elasticidad promedio. Bueno, vamos a hacernos las mismas preguntas que nos hicimos hoy. ¿Qué signo tiene el coeficiente de elasticidad precio de la oferta? Bueno, esta también es de fácil respuesta. Siempre será positivo. ¿Por qué? Porque por ley de la oferta, y puesto que lo accesorio sigue a lo principal, el coeficiente tendrá signo positivo, ya que ante un aumento del precio del bien considerado, la cantidad ofrecida aumentará, o, si ustedes quieren, ante una disminución del precio, la cantidad ofrecida disminuirá o descenderá. ¿Por qué? Como consecuencia de la relación directa entre ambas variables. Por lo tanto, en el cociente, tanto el numerador como el denominador tendrán el mismo signo, lo que explica esta afirmación. Vamos a ver. Obviamente esta parte de la fórmula la dejamos de lado, porque estos valores siempre serán positivos. Si la variación absoluta del precio es positiva, la variación absoluta del precio también lo es. Por lo tanto, todos los términos son positivos, el cociente es positivo. Si la variación absoluta del precio es negativa, por ley de la oferta, la variación absoluta de la cantidad también será negativo. O sea que en esta parte de la fórmula me va a quedar un término negativo en el numerador
dividido un término negativo en el denominador. Menos dividido menos también me da más. O sea que siempre el resultado va a ser positivo, a menos que sea 0. La otra pregunta tiene que ver con el rango numérico. Y también en este caso, el rango numérico va desde 0 hasta infinito. O sea, los mismos casos de elasticidad relevantes que teníamos en la demanda, los tendremos en la oferta. Volvamos a nuestra fórmula original. Entonces, primer caso, cuando el valor del coeficiente sea igual a 0. En este caso estamos en presencia de una oferta perfectamente inelástica. Para que esto suceda, el numerador, es decir, la variación en la cantidad ofrecida, tiene que ser 0. Un cambio en los precios no generará ninguna variación en la cantidad ofrecida. Y aquí, a diferencia de lo que pasaba en la demanda, aquí es posible encontrar casos que se comporten de esta manera. Ya lo veremos. Y en el otro extremo, cuando el valor del coeficiente tiende a infinito. En este caso, estaremos en presencia de una oferta totalmente o perfectamente elástica. Esto será cuando la variación del precio tienda a 0. Por lo tanto, cualquier número dividido un número que tiende a 0, por la regla del L'Hopital y el límite, tenderá el resultado a infinito. Casos extremos de difícil ocurrencia en el corto plazo. Y después tendremos los casos más probables, que también son los mismos 3 que antes. La oferta relativamente elástica o parcialmente elástica cuando este valor es mayor a 1. Esto será cuando la variación de la cantidad ofrecida, la variación porcentual de la cantidad ofrecida sea mayor que la variación porcentual del precio. Cuando el coeficiente sea igual a 1, es decir, cuando ambas variaciones porcentuales sean iguales, o cuando el coeficiente sea menor a 1, en cuyo caso estaremos en presencia de una oferta parcialmente o relativamente inelástica. En este caso, la variación porcentual en la cantidad ofrecida será menor que la variación porcentual del precio. Creo que no lo dije, pero cuando es unitaria, cuando estamos en presencia de una oferta de elasticidad unitaria, ambas variaciones serán iguales. Importante sobre la terminología. No es que la elasticidad es elástica o inelástica, no. Lo que es elástica o inelástica es o la demanda o la oferta. Tengan cuidado con eso en cuanto a precisión terminológica. Vamos a ver cómo se interpreta gráficamente la elasticidad precio de la oferta y vamos a hacer el mismo ejercicio que antes comparando dos curvas de oferta cualesquiera. Por ejemplo, la curva de oferta SX2 y la curva de oferta SX1. Una es roja, una es azul. Una es más aplanada y otra es más inclinada, igual que antes. Ahora, noten esto, la curva más aplanada tiene su origen en el eje de ordenadas, mientras que la curva más inclinada tiene su origen en el eje de abscisas. Recuerden eso. Bueno, por construcción hay un único punto común entre ellas, que es el punto A. Trazando las perpendiculares a ambos ejes, obtenemos un nivel de precios y una cantidad determinada para ese punto. Este punto es importante porque es el único nivel de precios para el cual la cantidad ofrecida para ambos porciones o segmentos de la oferta, si fuera el caso, es la misma. Eso es la cantidad que los oferentes representados en SX1 y los oferentes representados en SX2 están dispuestos a ofrecer a ese nivel de precio. ¿Sí? Como la elasticidad lo que refleja son cambios en la cantidad frente a cambios en el precio, tengo que hacer un cambio arbitrario del precio. Vamos a suponer un precio mayor. A P sub 0 como P sub 1, por ejemplo. Y vamos a empezar, igual que antes, con la curva SX1. Trazo el segmento que va desde el nivel de precios hasta la curva de oferta, eso está en el punto C, y entonces encuentro una cantidad ofrecida nueva. Obviamente mayor, porque por ley de la oferta, si el precio aumenta, la cantidad ofrecida también. Entonces, el precio aumentó de P sub 0 a P sub 1,
y la cantidad ofrecida aumentó de Q sub 0 a Q sub 2. Hecho el análisis de esa curva, ahora me olvido de esa curva y me concentro en la curva SX2. En ese caso, perdón, bueno, si tenía una variación en la cantidad ofrecida, sí. En ese caso, vuelvo a la curva SX2, la intersección de la línea de precios estará en el punto B. Trazando la perpendicular al eje de cantidades, obtengo una cantidad ofrecida nueva, que también es mayor que Q sub 0. ¿Sí? Aumentó el precio, aumentó la cantidad ofrecida. Hubo un movimiento, una variación en la cantidad ofrecida y hubo un aumento en la cantidad, pero pequeño. Entonces, ahora estamos en la misma situación que antes. Podemos pensar que frente al mismo cambio en el precio, P sub 0 y P sub 1, una de estas curvas resulta ser más elástica que la otra. ¿Ustedes me pueden decir cuál es? ¿Sí? ¿Cuál es más elástica? ¿SX1 o SX2? SX1. ¿Eh? SX1. SX1. Sí, SX1 se puede notar acá que es más elástica porque frente al mismo cambio en el precio, la variación en la cantidad ofrecida es más grande. Si la variación absoluta es más grande, obviamente la variación porcentual también será más grande, porque la variación porcentual, no importa cuál sea, digamos, no tenemos números, es la misma para ambos. ¿Sí? Por lo tanto, nuestra conclusión será que si dos curvas de oferta pasan por el mismo punto, en este caso por el punto A, será más elástica la curva más aplanada, esta. O también será más inelástica la curva más inclinada, esta. O sea que en una misma frase tengo digamos, la conclusión del análisis. ¿Sí? Esta comparación, sin embargo, igual que en el otro caso, solo se puede hacer cuando ambas curvas comparten el mismo gráfico o bien se trazan en dos gráficos diferentes con igual valor en escala de precios y en escala de cantidades. Si no, otra vez, no puedo hacer esa comparación. Aunque en realidad sí podría hacerla. Porque hay asimetrías entre la oferta y la demanda. Vamos a verlas ahora. Hay ciertas asimetrías en el análisis gráfico de la curva de la elasticidad de la oferta con la elasticidad de la demanda. Se puede demostrar matemáticamente, no lo vamos a hacer nosotros, quédense tranquilos. Hay un video interesantísimo de los chilenos, Libertalia creo que se llama, un sitio liberal, digamos, que lo muestra con matemáticas. Es maravilloso como lo muestra, dura 18 minutos. Una curva de oferta lineal siempre, que nace del eje de ordenadas, tiene valores decrecientes del coeficiente de elasticidad a medida que aumentan los precios, pero siempre mayores a 1. Es, por lo tanto, relativamente elástica. Ahora traduzco esto. O sea, una curva que nace en el eje de ordenadas, como la curva azul de hace un rato, como esta curva SX3, va a presentar valores de elasticidad mayores a 1. Es decir, será una curva relativamente elástica, pero con esta particularidad. A medida que el nivel de precios va aumentando, y si ustedes quieren las variaciones de los precios también, los valores de elasticidad precio van siendo cada vez más chicos. A medida que me alejo del origen, los valores de elasticidad de esta curva van a ser cada vez más chicos. Siempre mayores a 1, pero cada vez menos. Por ejemplo, acá valdrá 5 y pico, acá 4, acá 3, etc. Eso se puede demostrar matemáticamente con una función, como lo hacen en este otro gráfico que yo les estoy mencionando. Una curva de oferta lineal que nace del origen de coordenadas, es decir, de 0, con independencia de su pendiente, es isoelástica y siempre tendrá elasticidad unitaria en cualquier punto. Iso significa igual. Entonces, una curva que nace del origen, como SX2, será siempre una curva de elasticidad unitaria, no importa la pendiente que tenga. Esta es isoelástica.
Esta tiene la misma pendiente y el mismo valor del coeficiente de elasticidad. A diferencia de la SX3, que no es isoelástica. Lo que sí tiene, como es lineal, es la misma pendiente, pero tiene valores decrecientes de elasticidad. Por último, una curva de oferta lineal que nace del eje de abscisas, o sea, de este eje, tiene valores crecientes del coeficiente de elasticidad a medida que aumentan los precios, pero siempre menores a 1. Es, por lo tanto, relativamente inelástica. O sea, una curva que nace en este eje, como es X1, presentará valores de elasticidad menores a 1, pero crecientes. Así que fíjense ustedes, esta curva siempre tiene elasticidades igual a 1. Esta siempre tiene elasticidades mayores a 1 y esta siempre tiene elasticidades menores a 1. Pero en esta curva los valores van decreciendo a medida que aumentan los precios y en esta curva los valores van creciendo. Es decir, en ambas curvas, SX1 y SX3, se aproximan a 1. De forma tal que en el infinito los valores de elasticidad de las tres curvas de oferta van a ser 1. Esa es una asimetría notable con respecto a la curva de demanda. Entonces, si yo quiero saber cuán elástica es una curva de oferta, lo único que tengo que ver es de dónde nace. Entonces, si nace del origen, su elasticidad es igual a 1. Si nace en el eje de abscisas, su elasticidad es menor a 1. Y si nace en el eje de ordenadas, su elasticidad es mayor a 1. Obviamente, cuanto más lejos del origen nazca, mayor será su valor de elasticidad. Y acá, cuanto más lejos del origen nazca, mayor será su valor de inelasticidad. ¿Sí? Hasta alcanzar los casos extremos, que también serán isoelásticos. ¿Sí? El caso extremo de inelasticidad es una oferta vertical, una oferta perfectamente inelástica o de inelasticidad perfecta, que se llama oferta rígida. ¿Sí? Esta no solo tiene la misma pendiente, sino que también tiene el mismo valor de elasticidad a lo largo de todos los puntos. Es isoelástica, igual que la de elasticidad unitaria. Y el otro caso es el de elasticidad perfecta. Que es una línea horizontal. O sea, aquí en la demanda teníamos dos curvas isoelásticas, ¿sí? La vertical y la horizontal. En la de oferta tenemos tres curvas isoelásticas. La de elasticidad cero, la de elasticidad infinito y la de elasticidad unitaria. Ahí hay una asimetría en el análisis. Y obviamente esto tiene que ver con que una tiene pendiente positiva y otra tiene pendiente negativa. Bueno, parece oportuno hacer una pausa aquí antes de ver los determinantes de la elasticidad precio de la oferta. Los escucho. ¿Sigo? Bueno, tomaré eso como un sí. Sí, profesor. ¿Eh? Sí, sí. Sí, bueno. Vamos a ver los determinantes de la elasticidad precio de la oferta. Aquí, a diferencia del caso de la demanda, es notable la confusión que tienen los autores, no solo de los manuales, porque dicen cosas diferentes, sino también de las páginas económicas de Internet. Hay una forma de contar los determinantes que en algunos casos se confunden con los determinantes de la oferta. Es una cosa patética, digamos. Así que ojo con lo que vean cuando estudien el tema, digamos, ¿no? O sea, no todo lo que está subido a Internet está bien. Hay cosas con errores, digamos. Yo consideraba normalmente 3, pero después de haber leído alguna serie de libros, voy a poner 4 determinantes, ¿sí? Que solamente uno es igual al de la demanda. Los otros,
perdón, al de la elasticidad de la demanda. Los otros son diferentes. ¿Sí? Entonces, tengan presente esto. Los determinantes de la oferta son diferentes a los determinantes de la elasticidad de la oferta, así como los determinantes de la demanda son diferentes a los determinantes de la elasticidad de la demanda. Hay un ejercicio típico que hacemos en económicas y que es poner toda una serie de determinantes mezclados y pedirle a los estudiantes que digan a cuál pertenecen, digamos. Son notables las confusiones, normalmente. Entonces, primero, naturaleza del proceso productivo. Recuérdense que estamos del lado de la oferta, no del lado de la demanda. Esto, digamos, tiene que ver con tres elementos. Primero, con la mayor o menor disponibilidad de recursos o factores. Segundo, con el tipo de tecnología que se utiliza. Y tercero, y esto tiene que ver con ambas cosas, con la mayor o menor capacidad de adaptación de los oferentes o productores para reasignar los factores y la tecnología a otro proceso productivo que se haya tornado relativamente ventajoso. O sea, para dejar de producir A para pasar a producir B. A veces se puede y a veces no. A menor facilidad de todos estos elementos, mucho más inelástica será la oferta. O sea, si yo, por ejemplo, si yo produzco acero y tengo un alto horno y estoy frito, porque el alto horno sirve para colar acero. No puedo hacer prendas textiles ahí. Normalmente en los procesos industriales pasa eso, digamos, salvo contados procesos industriales. No sé, uno puede, por ejemplo, una cadena, una planta automática, una terminal automotriz automatizada puede producir, por ejemplo, con leves adaptaciones, automóviles o utilitarios, ¿sí? Pero no hay forma de que un alto horno produzca prendas textiles o de que una de esas máquinas textiles japonesas que ocupan más o menos el tamaño de un aula de la facultad, no hay forma de que produzcan acero. Así que, digamos, esos productores sus ofertas son relativamente inelásticas frente a cambios en los precios. Distinto sería el caso del otro determinante, que es la disponibilidad de bienes que son sustitutos en la producción. Existencia de bienes sustitutos en la producción relativamente cercanos, como pasa en la productividad agropecuaria. Es decir, un productor agropecuario, por ejemplo, que produce cebada, si de golpe el precio de la cebada no se estanca y el precio del trigo sube rápidamente, obviamente, antes de sembrar, ¿no? Pasa a sembrar el otro cereal. O deja todo por oleaginosa. La rojización de los suelos explica eso, ¿no? Digamos, a mayor capacidad de sustituir la producción de un bien por otra, más elástica será la oferta. En caso contrario, la oferta será más inelástica. En general, me parece a mí que normalmente los que analizan esta cuestión vieron que cuando se refieren a la elasticidad de la demanda dicen que la existencia de bienes sustitutos en la demanda es el principal factor de la elasticidad. Yo no estoy seguro, pero supongamos. Bueno, este no es el principal factor en la elasticidad de la oferta. Ni siquiera este. Es otro que viene después. Factibilidad y costo del almacenamiento. Ante cambios en los precios, por ejemplo, sumamos un descenso en los precios. Bueno, ¿qué hace el productor? Bueno, existen bienes perecederos, como el tomate, que no pueden ser almacenados por mucho tiempo. O sea, tengo que venderlos, aunque sea pérdida. U otros que requieren instalaciones costosas, como el pescado, que requiere de una cadena de frío. Y más allá de que, aún con la cadena de frío, el pescado se puede mantener X cantidad de meses. Y después hay que venderlos y eso. Entonces, cuanto más factible sea almacenar los bienes a la espera de mejores precios, más elástica será la oferta. Pero cuanto más costoso sea utilizar ese almacenamiento, más inelástica será la oferta. Entonces, aquí hay dos cuestiones respecto al almacenamiento. Primero, que sea factible hacerlo, que tiene que ver con cuán perecedero sea un bien, como si requiere cierto tipo de instalaciones, o si existen esas instalaciones, ¿sí?
digamos, en Argentina la capacidad de silos para para el cereal o las oleaginosas siempre fue un tema muy crítico, digamos, en Argentina. Hoy no lo es, por el invento argentino de las silobolsas. Pero también hay otro elemento que se contrapone a este, que es el tema del costo del almacenamiento, que tiene dos facetas. Por un lado, el costo efectivo de mantener el almacenamiento. Por ejemplo, alquilar un depósito, ¿sí? Pero también el tema de que al almacenar el producto, cualquiera sea este, me estoy privando de venderlo y por lo tanto también tengo un costo de oportunidad del ingreso perdido por no vender ese bien o servicio. No todo el mundo puede hacerlo. Bueno, obviamente que los productores agropecuarios en Argentina, que ahora se dedican a la soja, con el invento de las silobolsas tienen, en teoría, hasta 2 años para almacenarlo. Por lo tanto, pueden jugar, digamos, con el tiempo, si tienen colchón financiero, para venderlo cuando más les convenga. Y de hecho lo han hecho, inclusive también con motivaciones políticas, porque bueno, finalmente son individuos. El último determinante, y que es tal vez el más importante para la elasticidad de la oferta, es el periodo de tiempo considerado en la oferta. Recuerden que la oferta también es por unidad de tiempo. En general, cuanto mayor es el periodo de tiempo, más elástica será la oferta para la mayoría de los bienes. O sea que si yo considero la oferta de cualquier bien por semana y por año, la por semana será mucho más inelástica que la por año. ¿Por qué? Porque la adaptación de la conducta de los productores a los cambios en los precios requiere tiempo, ¿sí? Y la otra razón es que la oferta suele ser más sensible a largo plazo por la dificultad de hacer cambios tecnológicos rápidamente o en forma inmediata, para adaptarse a las nuevas condiciones productivas. Y esto es una contribución que también se le debe a Marshall, y por eso aquí vamos a hacer este ejercicio, que está tomado de Mochon y Baker. Permítanme ampliar esto. Fíjense, ¿se acuerdan que hablábamos de la oferta rígida? Bueno, fíjense. Aquí tenemos en estos 3 gráficos, A, B y C, 2 curvas de demanda. Se supone que la demanda cambia. Y tenemos ofertas de diferente pendiente. Aquí tenemos una oferta, esta es totalmente rígida, ¿sí? Una oferta con pendiente positiva y, el otro caso extremo, una oferta de elasticidad infinita. Y fíjense lo que dice arriba, equilibrio momentáneo, equilibrio a corto plazo, equilibrio a largo plazo. Esto es un invento marshalliano. Marshall distinguió 3 tipos posibles de equilibrio o 3 tipos posibles de periodos que tenían que ver no solo con la forma de la curva, sino con la elasticidad de la curva de la oferta. A esto lo llamó día de mercado o periodo de mercado. No hace falta que sea un día, no importa. No es una distinción de tiempo, sino es una distinción de tipo lógica. En el periodo de mercado, la oferta no puede ajustarse frente a cambios en la demanda. No tiene tiempo para contratar más factores productivos, ¿sí? Por lo tanto, el único cambio posible frente a un cambio en la demanda será a través de los precios. En el corto plazo, la oferta tiene cambio, digamos, tiene capacidad de hacer algunas modificaciones o adaptaciones frente a los cambios en la conducta de la demanda. Entonces, como dije antes, ante la respuesta de un subcompañero, y aumenta un poquito la producción y aumenta un poquito los precios. En el largo plazo, por la posibilidad de incorporar nueva tecnología o bien por la posibilidad de ampliar el tamaño de la planta, la oferta absorbe todos los cambios de la demanda sin cambiar los precios, según Marshall. Entonces, el efecto que produce el aumento de la demanda en el precio varía según el periodo de tiempo considerado, lo cual implicará una determinada elasticidad de la curva de oferta. Distinguimos 3 periodos, dice Mochon y Baker. En el A, no hay tiempo para realizar ciertos ajustes en los factores variables. No hay tiempo para realizar ajuste alguno ante la presión de la demanda, y todo el efecto se traduce en precios. En el B, hay tiempo para realizar ciertos ajustes, obteniéndose un equilibrio a corto plazo, un nuevo equilibrio. Y en el último,
hay tiempo para realizar todos los ajustes necesarios y el equilibrio es a largo plazo, digamos, absorbiendo todo aumento posible de precios. Y Marshall da un ejemplo típico del siglo XIX que tenía que ver con un pueblo, un pueblo o pequeña ciudad costera inglesa que no había cadena de frío, obviamente, en ese momento, que al fin de, digamos, venían al fin de la jornada los pescadores y remataban la producción en el mercado. Entonces, si un día llegaban con los pescados recién pescados, valga la redundancia, y veían que había muchos más compradores que los habituales, no había más pescado, no había posibilidad de conseguir más pescado, por lo tanto la única cosa que podían hacer para calmar a toda la gente era aumentar los precios. ¿Sí? En un mercado como Marshall lo imaginaba, sin intervención pública, etc. Si esta presión de la demanda seguía, ¿qué iban a hacer los pescadores? Y bueno, por ejemplo, se iban a quedar una hora más, o iban a, digamos, en vez de tirar la red 3 veces, la tirarían 4 veces para agarrar más pescados, etc. En el largo plazo, ¿qué pueden hacer frente a la presión de la demanda? Bueno, comprar más barcos. ¿Sí? No solo contratar más trabajadores y tirar las redes más veces, sino comprar más barcos o bueno, fabricarlos. Lo cual requiere un tiempo de adaptación. Es un ejemplo fascinante, digamos, que muestra entonces eso. Obviamente hoy los plazos se han acordado, se han hecho mucho más pequeños que en la época de Marshall, porque entre otras cosas la velocidad del avance tecnológico es cada vez más importante. Bueno, y después viene la síntesis y las preguntas que igual las voy a pasar, pero parece oportuno acá sí hacer entonces un último intervalo. Los escucho. ¿Siguen ahí? Sí, Sí, sí. sí, seguimos. ¿Les gustó el ejemplo de la pesca? Sí, sí. Es interesante porque, bueno, Mar del Plata es una ciudad pesquera. En su momento la pesca costera era fantástica. Claro. Lo que ocurre es que ahora no hay pesca costera. No hay pesca costera, no, debe quedar 20 Me años. acuerdo 50 años atrás, cuando en la banquina uno podía ingresar a la banquina donde estaban los barcitos allá adentro, ¿no? Qué maravilla, ¿no? Ver ese remate de la pesca, de las lanchas costeras, ¿no? Sí, bueno, después se hizo el mercado concentrador, que no funcionó. Sí. Pero yo pienso que perdió todo el atractivo que aún se conserva en muchos países europeos, ¿no? Uno va a Italia, España, Grecia, los países especialmente mediterráneos, y uno todavía puede ver, bueno, como ocurre también en el trópico, en el Caribe especialmente, ¿no? La venta del producto ahí cuando llegan las barcas a la costa, ya sea al puerto o a la banquina. ¿Sabe dónde lo vi yo? En un pueblito, no sé si existirá todavía, en la década de los 80, un pueblito pescador cerca de Guarujá, en la isla de Guarujá, Perequé. Perequé se llama. Tiene una pequeña bahía y es pesca, ni siquiera costera, es pesca artesanal. Hay montones de camarones, así que los traen y los venden ahí nomás y hay un montón de restaurantes de diferentes, digamos, de diferentes categorías de tenedores, para decirlo en términos argentinos, que venden los camarones de la forma que usted lo quiera. Una cosa bellísima, que seguramente ya debe estar todo industrializado, digamos, ¿no? Pero... Bueno, el puerto de, digamos, la marina de Punta del Este tiene un puerto de pescadores, aparte digamos, de los veleros y toda la demostración de grandes capitales. Pero hay una parte que vienen los pescadores y venden, además
están los puestitos pequeños que uno puede comprar el pescado, pero uno también puede comprarlo a la barca que se acerca ahí a la banquina, ¿no? En cambio, en Mar del Plata ya se prohibió todo eso porque uno no puede tener acceso a la banquina. No, uno tiene que ir a Está los todo negocios. cercado. ¿Sí? Sí, no sé cómo será. En Portugal estuve Sí. hace unos años y comí el mismo bacalao que comía en mi infancia. Ah, pero el En bacalao, un restaurante. Sí, ahí el que venden era bacalao de Islandia, que obviamente claro, queda claro. cerca de Portugal. No era tan caro. Y lo vendían en las pescaderías. Uno entraba a la pescadería y era el olor fuerte del bacalao lo que había, digamos. Y lo probé en un fondín, digamos, ahí cerca del puerto. Sí. Una cosa bellísima. La sardina y el bacalao, estos son los dos alimentos marinos más típicos de Portugal, ¿no? Bueno, no, yo solamente probé el bacalao, no. No, Sí. la Bueno, sardina. jóvenes, fuera de esta excursión gastronómica, digamos, alguna pregunta, conclusión, comentario. Bueno, entonces mostremos la síntesis y las preguntas. Bueno, la elasticidad precio a la demanda mide la sensibilidad de la cantidad demandada de un bien a una variación de su precio. Se define como el cociente entre la variación porcentual de la cantidad demandada y la variación porcentual del precio. La elasticidad precio a la demanda varía a lo largo de una curva de demanda lineal o rectilínea dependiente negativa. Es elevada cuando el precio es elevado y baja cuando el precio es bajo. Si la elasticidad precio a la demanda es mayor a 1 en valor absoluto, se dice que la demanda es parcial o relativamente elástica. El caso extremo, la elasticidad precio a la demanda es infinita, en el caso perfectamente elástico en que la curva de la demanda es horizontal. Si la elasticidad precio a la demanda es menor que 1 en valor absoluto, se dice que la demanda es parcial o relativamente inelástica. La elasticidad precio a la demanda es 0 en el caso perfectamente inelástico en que la curva de demanda es vertical. Si la elasticidad precio a la demanda es igual a 1 en valor absoluto, se dice que la demanda es de elasticidad unitaria. La elasticidad precio a la demanda de un bien depende principalmente de la existencia de buenos sustitutos. Eso significa que la elasticidad será menor en el caso de un gran grupo de bienes, por ejemplo alimentos, que en el de cualquier bien del grupo, por ejemplo copos de maíz. Ahora vamos con la de la oferta. La elasticidad precio de la oferta es la variación porcentual de la cantidad ofrecida dividido por la variación porcentual del precio. La elasticidad precio de la oferta es positiva o nula. Es nula cuando la curva de oferta es vertical e infinita cuando es horizontal. Si la elasticidad precio de la oferta es mayor a 1, se dice que la oferta es parcial o relativamente elástica. En tal caso, la curva respectiva nace en el eje de ordenadas. Si la elasticidad precio de la oferta es menor que 1, se dice que la oferta es parcial o relativamente inelástica. En tal caso, la curva respectiva nace en el eje de abscisas. Si la elasticidad precio de la oferta es igual a 1, se dice que la oferta es de elasticidad unitaria. En tal caso, la curva respectiva nace del origen de coordenadas. Normalmente, tanto la elasticidad precio de la demanda como la elasticidad precio de la oferta son mayores a largo que a corto plazo. Esto significa que un desplazamiento de la curva de oferta o de la curva de demanda provoca una gran variación del precio y una pequeña variación de la cantidad a corto plazo y una variación más pequeña del precio y una variación mayor de la cantidad a largo plazo, como vimos en el último de los gráficos que yo puse del texto de Mochon y Baker. Ahí tenemos un ejemplo de aplicación del concepto de elasticidad. Y después están las preguntas de control, que ustedes, cuando estudien el tema, deberían ser capaces de responderse a ustedes mismos. Que todos estos casos más o menos los vimos, excepto este. ¿Qué usos posibles tendría el concepto de elasticidad precio de la demanda? Esto no lo hemos dicho porque es un tema que nosotros no vamos a ver. Pero si salimos del mercado de competencia perfecta donde los productores son tomadores de precios y nos vamos a un mercado donde los
productores tienen la posibilidad de fijar precios, el concepto de elasticidad de la demanda les sirve a los productores para saber si a ellos, a los productores, les conviene aumentar o no el precio a los fines de aumentar su ingreso. Porque eso dependerá de la elasticidad de la demanda. Porque si hay una cosa que los productores no pueden controlar en el corto plazo, es la elasticidad de la demanda. Entonces, en resumen, cuando los productores de cualquier bien enfrentan una demanda parcialmente elástica, para aumentar su ingreso total les convendrá disminuir el precio del bien. Sí, porque al disminuir el precio del bien, en una proporción, si la demanda es elástica, la variación porcentual de la cantidad demandada va a ser más importante que la variación porcentual del precio. Es decir, el aumento porcentual en la cantidad será más importante que la reducción porcentual del precio. Pero, si enfrentan una demanda relativamente inelástica, para aumentar su ingreso total a los productores les convendrá aumentar el precio del bien. ¿Sí? Porque al aumentar el precio del bien en un porcentaje determinado, obviamente por ley de la demanda van a vender menos. Pero la caída proporcional en la cantidad demandada va a ser menor que el aumento proporcional en los precios. ¿Sí? Entonces, normalmente los productores en los mercados modernos hacen estudios de mercado para saber el valor de la elasticidad que enfrentan. Y en el caso de los mercados monopólicos o oligopólicos tratan de, con medidas de publicidad y otro tipo de cosas, tratan de modificar la elasticidad de forma de hacer las demandas más inelásticas. Eso es de última lo que se trata cuando se habla de lograr la lealtad del cliente. ¿Qué significa lograr la lealtad del cliente? Bueno, en buen romance significa modificar la elasticidad de la demanda para ese bien o servicio, haciendo que sea más inelástica. O sea, que el individuo esté dispuesto a seguir comprando el bien por más que este aumente. Bueno, y después el mismo tipo de cosas para las preguntas sobre elasticidad de la oferta. Más o menos las preguntas son las mismas. Lo único que al final pedimos, si se puede explicar la importancia del tiempo para explicar o para relacionar eso con diferentes casos de curvas de oferta. Y así sí, hemos llegado al final de la presentación. Así que si no hay alguna objeción, voy a interrumpir la grabación nuevamente. O pregunta que deba quedar acá, consignada. Bueno, tomaré eso como un no. Muchas gracias. Detener grabación.